Bueno, buenas noches. Bienvenida a la primera clase de Tecnología de la Producción 2. Bueno, ya nos conocemos en la clase de Tecnología Práctica del Material. Vamos a comenzar a hablar un poco de la materia, de qué va la materia, cuáles son los contenidos y comenzar a trabajar también el primer contenido. Está disponible en el portal cuando tengas acceso primer hilo con su pregunta y la primera asignación. Entonces, cuando puedas acceder y consecutivamente durante todas las demás semanas iré colocando la primera y segunda asignación, la segunda asignación, segundo hilo y así sucesivamente hasta que lleguemos a la semana número 4 para colocar el primer examen escrito. Y hablaremos en la semana 6 del proyecto final. Ok. Igual tienes que entrar en participación. La participación yo la evalúo con la asistencia a clase o con opiniones, comentarios de lo que estemos viendo en cada una de las clases y eso se coloca en la parte final, en la última pestaña que dice participación. Debes ingresar y colocar y responder evaluado en clase para que yo pueda colocar la nota. Creo que no lo he agregado todavía, pero lo voy a agregar próximamente. Tengo que revisar. Ok, vamos a compartir pantalla para que veamos la primera clase con la presentación que ya va a abrir. Bueno, como ya sabes, mi nombre es Joaquín Lugo, profesor de la universidad desde hace un año en todas las materias, bueno, no en todas, pero en materias relacionadas de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas. Y bueno, me asignaron también esta materia Tecnología de la Producción 2. Bueno, vamos a comenzar. Tecnología de la Producción 2. Espérate un momento que vi algo ahí. Tecnología de la Producción 2, Universidad José María Vargas. Bueno, primero vamos a descubrir de qué va la materia. Tecnología de la Producción 2 forma a los estudiantes en el área de manufacturación de objetos en series. Es decir, recuerda que como diseñador, tú estás estudiando diseño industrial, como diseñadora, tú vas a crear objetos en serie, porque la idea precisamente de la industrialización y la manufacturación viene de eso, de crear un objeto y lo puedas replicar en serie y lo puedas vender. La idea es reducir el costo a la hora de producir ese objeto, que se pueda producir, por eso la materia se llama tecnología de la producción, puedas manufacturarlo, puedes hacerlo de manera automática con mayor rapidez. Y facilitas de esta manera la evaluación de los productos industriales diseñados, es decir, vamos a formar en el área de manufacturación para que evalúes cómo se diseñan esos productos y cómo manufacturar esos productos, pero a partir de unos materiales. ¿En qué se basa esencialmente la materia? En enunciar las características físicas de materiales plásticos, cerámicos y vítreo. Nos vamos a concentrar en la manera de producir de los materiales plásticos, en cómo se producen los materiales cerámicos y en cómo se producen los materiales vítreos. Es decir, la producción, la manufacturación de objetos en plástico, la manufacturación de objetos cerámicos y la manufacturación de objetos vítreos. Esencialmente, por ejemplo, los objetos en vidrio, los objetos cerámicos y vitros, eran muy antiguos, se producían antiguamente de una manera muy tradicional. El plástico es mucho más industrializado porque el plástico es una visión mucho más contemporánea. Y entonces vamos a ver cómo producir también el cerámico y el vitro en serie, cómo producirlo más rápidamente y evaluar precisamente cómo crear esos productos industriales diseñados en estos tres materiales, en lo plástico, lo cerámico y lo vitro. Y nos vamos a concentrar en describir las técnicas y procesos de transformación de los materiales para la fabricación de productos cuyos componentes principales sean cerámicas a vitrio, es decir, vamos a ver qué técnicas se utilizan para crear materiales con cerámica. Tenemos técnicas tradicionales, como ya te hablé, y vamos a tener técnicas mucho más contemporáneas. Tenemos materiales vitrio, es decir, cómo se produce la técnica para el vitrio y el vidrio, para procesar el vidrio, transformar esa materia prima básica y convertirla de la materia propia de la cerámica y del vidrio para que se produzca en serie. Igual vamos a describir técnicas y procesos de transformación de los materiales para la fabricación de productos cuyos componentes principales sean el plástico. Es decir, con qué técnica se trabaja el plástico, con qué proceso de transformación tiene el plástico, con su base de los materiales, la materia prima, que puede ser materia prima natural, carbón, petróleo, etcétera, etcétera, gas o cualquier otra materia prima natural, y cómo esa técnica se procesa, se transforma y cómo permitir la manufacturación en serie. Esa es la idea de los objetivos de la materia. Vamos a ver cómo vamos a lograr esto con estos contenidos.
Bueno, el primer contenido que vamos a ver, que lo vamos a trabajar el día de hoy, es la maximización de la producción, es decir, cómo una producción básica se va a producir en serie, se va a maximizar. Como por ejemplo, si antes se producía, tú produces una cerámica con arcilla, por ejemplo, que es un trabajo manual, también es manufacturado porque es trabajo manual, el trabajo manual y cómo eso lo puedo a través de una máquina, a través de la maquinación, a través del proceso del desarrollo en serie, lo vamos a maximizar y lo vamos a producir cada vez más rápido. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar basándonos en los tres tipos de materiales que hablamos: materiales plásticos, materiales cerámicos y materiales vítreo. Vamos a hablar de la transformación y conformación de esos materiales, transformación y conformación de los materiales cerámicos, de los vítreos y de los plásticos, clasificación y diferenciación de los procesos de producción, es decir, cómo se produce el material plástico, cómo se clasifica, qué diferencia hay en el proceso de producción para producir el plástico, qué diferencia hay para producir la cerámica, qué diferencia hay para producir el vidrio. También vamos a hablar de la optimización de los materiales en los procesos de producción, es decir, ya entendemos que el proceso se clasifica, hay varios tipos de procesos para hacerlo y vamos a optimizar el uso de esos materiales para que se produzca. Y después nos vamos a concentrar esencialmente en cada uno de los materiales. Tecnología del procesado de materiales cerámicos. Primero vamos a hablar de la cerámica porque la cerámica es muy antigua. Es decir, primero vamos a hablar de manera general en el orden de lo plástico, lo cerámico y lo vitrio, y después nos vamos a concentrar en la cerámica, que es la manera más antigua de producir un tipo de material. Comenzando por el procesado a través del moldeo, la presión, la extrusión, la inyección o el torneado, que son procesos básicos para crear cerámica a partir de cualquier materia básica de la cerámica, y vamos a ver también cuáles son materiales básicos. El vaciado también es producto de la cerámica. Cómo creamos vaciado, que es otra manera de hacerlo, que a través del colado y el centrifugado. Y el mecanizado, cómo se puede mecanizar a través del torneado, el agujerado y el secado, es decir, los tratamientos térmicos para que la cerámica tenga el trabajo como tal que requiere. Y el acabado, cómo le podemos colocar otro acabado, un acabado vidriado, un acabado colorado, cómo lograr eso. Y la idea es que esto te sirva entonces para pensar: si yo quiero producir materiales, yo quiero producir un objeto en serie a partir de materiales, de materia prima para generar una cerámica, bueno, vas a aprender cada uno de los procesos para que se produzca eso. Por eso se llama tecnología de la producción, es decir, la tecnología, la mecanización, todo el proceso de máquina, todo el proceso del trabajo y transformación de los materiales para que termine siendo un objeto de diseño industrial. Ya tenemos entonces la parte de la cerámica y también vamos a hacerlo con la parte del plástico, es decir, tecnologías para el procesado de los plásticos, moldeado de plástico, compresión de plástico, transferencia, inyección, sintetizado y confección. Y en lo anterior, bueno, también vamos a hablar del tipo del trabajo de plástico, porque también tenemos que hablar de los procesos de producción del vidrio, que están también aquí. En el mecanizado, torneado, agujerado, habla del vidrio. Y vamos a hablar precisamente cómo el plástico también se puede moldear, se puede comprimir, se puede transferir, se puede inyectar, sintetizar o confeccionar, que son las diferentes técnicas del procesado del plástico. Primero lo vamos a ver de manera general y después lo vamos a ver específicamente uno con el tipo de maquinaria. La extrusión también es un tipo de técnica para crear plástico: extrusión de perfiles, láminas, filamentos, coextrusión, recubrimiento, soplado, extrusión o soplado de películas, inyección y soplado, etcétera, etcétera. Todo eso son tipos de procesos para transformar y generar un plástico. Y por último, laminado, compuestos, laminados, paneles sándwich, etcétera, que pueden servir para plástico y para otras cosas. Y los procesos de refuerzo: a matriz cerrada, por aspersión, por vaciado, por filament winding. Vamos a ver, y el pultrusi, todos ellos son tratamientos para controlar el plástico. Y vamos a hablar también del proceso del neumático: cómo el neumático se transforma, es termoformado, si se transforma a partir del calor, como el neumático también hay un proceso de vaciado a partir de molde, el espumado en sitio del neumático o el rociado para que el neumático consiga su acabado final. Y por último, el proceso de recubrimiento, calandriado, transferencia de rodillos, rociado, metalizado, si queremos trabajar esto para el plástico, o proceso de acabado, eliminación de rebabas, mecanizado, coloreado, pintado o impresión dentro del mismo plástico. Entonces ya vamos a trabajar todos los elementos
básicos de cómo se genera esencialmente la cerámica, cómo se genera el vidrio, que son procesos más antiguos, se hacían a mano, se hacían de una manera muy tradicional, y después viene el proceso del plástico, que sí es un material creado a partir de elementos naturales, pero sintético creado por el ser humano, y cómo se puede generar y cambiar el plástico. Entonces esta materia claramente complementa también un poco lo que se ha visto porque en tecnología de material la uno habla de todos los materiales, pero después cuando empezamos a hablar del metal, imagino que tecnología de la producción uno habla precisamente del trabajo del metal, y después los otros materiales, cómo los vamos a trabajar aquí, cómo producir en serie, producir con mayor rapidez, cómo mecanizar esa producción. Esa es la idea un poco de la materia desde el punto de vista del contenido. Entonces nos vamos a concentrar primero en entender qué es un material plástico, cuáles son sus características, qué es un material cerámico y sus características, y qué es un material vitrio, y aquí llamamos vitrio. Vamos a ver, definir esos materiales porque son los tres tipos de materiales que vamos a trabajar. Comenzamos entonces con materiales plásticos, cerámicos y vitrios. Los materiales plásticos, vamos a comenzar primero con el plástico, que es la visión más contemporánea, aunque el orden que vamos a trabajar después para explicarlo va a ser, en las clases que vienen seguimos en este orden, pero después sí vamos a hablar primero de lo cerámico, cuando nos concentremos específicamente, después de lo vitrio y por último del plástico. Entonces, los materiales plásticos son polímeros orgánicos sintéticos, es decir, desde el punto de vista químico era un monómero que se le agrega una cantidad de moléculas y se convierte en un polímero. Es orgánico porque viene de elementos naturales, y es sintético porque es creado artificialmente, de alto peso molecular, precisamente por la cantidad de moléculas que está agregado, y se convierte en un polímero, derivados principalmente del petróleo, del gas natural o del carbón. Es decir, el plástico viene esencialmente del petróleo, el procesamiento de gas natural o procesamiento de carbón. También poco a poco, como lo hemos hablado también en tecnología práctica, se ha ido agregando otros tipos de plásticos de otros elementos orgánicos diferentes. Caracterizados por su maleabilidad, es decir, su visión más importante desde el punto de vista de las características es que es maleable, tiene ligereza y alta capacidad para ser moldeados mediante calor y presión. Esa es la maravilla del plástico, su facilidad para moldearse. Son duraderos, que es una de las grandes ventajas, pero también es una desventaja porque posiblemente, de acuerdo a algunos tipos de plástico, haga que sean poco reciclables, y eso es terrible para la naturaleza. Son resistentes a la corrosión y excelentes aislantes eléctricos, dividiéndose principalmente en termoplásticos, que son los plásticos producidos por el calor, pero que se pueden otra vez moldear con el calor y reciclables, por lo tanto son reciclables, y los termoestables, que no se funden de nuevo, es decir, que después que mantienen su forma última original, si tú lo vuelves a fundir, se queman y no se pueden volver a reciclar. Por eso se llaman estables y termoestables. Características y propiedades principales. Bueno, primero el plástico, por su ventaja, y por eso se usa en mayor cantidad de cosas en la actualidad, tiene plasticidad, es decir, la capacidad de deformarse sin romperse para adquirir nueva forma. Se deforma, pero no se rompe al adquirir nueva forma, a menos que sea un proceso de presión muy alta, pero comúnmente el plástico mantiene su forma si lo manejamos correctamente. Tiene ligereza y durabilidad, el plástico por eso es muy apreciado. La cerámica es muy pesada, el vidrio puede ser muy pesado también, y por eso el plástico es idóneo para ciertos procesamientos y trabajo por su ligereza y porque tiene baja densidad. Aquí se me fue una N, no es nada, es baja densidad. Esa baja densidad hace que sea muy ligero y que por lo tanto tenga una larga vida útil por también su proceso de polimerización. Entonces eso tengo que cambiarlo, es baja densidad. Aislamiento, son buenos aislantes térmicos eléctricos, por eso se utiliza mucho plástico en elementos para conservar calor o conservar frío, y en elementos eléctricos donde se puede colocar metal y no va a haber transferencia de electricidad. Tiene resistencia química, por eso se usan los plásticos en cantidad de cosas que tenemos en nuestra casa, desde alimentos, materiales químicos que utilizamos, limpieza del baño, limpieza de la cocina, por ejemplo, limpieza lavamanos, todo lo que utilizamos para limpiar, limpieza del piso, todos los detergentes, etcétera. Por eso se usa mucho el plástico, porque tiene alta resistencia a la corrosión y a los agentes externos. Y el costo generalmente son muy económicos de fabricar porque ya se conoce el procesamiento, y por lo tanto se utiliza muchísimo el plástico para reducir el precio. Okay, si tienes alguna duda del plástico, algún comentario, lo puedes escribir en el chat. Me comentaste que no podías hablar y entonces lo leemos al final. Y vamos a hablar ahora de los materiales cerámicos. El segundo elemento que vamos a trabajar en la clase es el material cerámico. Son compuestos inorgánicos, no metálicos,
Es decir, no están vivos, no es un sentido como tal de la naturaleza, no viene de elementos, sino que se crea un compuesto orgánico y es no metálico, por lo tanto tampoco conduce electricidad. Lo vamos a ver ahorita, formados por elementos metálicos y no metálicos. El óxido, los óxidos, los carburos y los nitruros, que los vamos a ver más adelante cómo se procesa. Estos compuestos se endurecen mediante la cocción a altas temperaturas. Tiene también un parecido con el plástico. El plástico se utiliza con el calor y en este caso se coce a altas temperaturas y mantiene esa forma fija. Se caracterizan y al tener esa forma fija tiene una alta dureza, una resistencia a la corrosión, también igual que el plástico tiene mayor resistencia a corrosión, tiene una estabilidad térmica porque mantiene el frío o el calor de lo que está en la cerámica, fragilidad, es decir, mucho más frágil que el plástico, sobre todo si lo lanzamos. Por ejemplo, el plástico posiblemente mantenga, a menos que sea un plástico de mayor dureza, mantenga su forma. Lanza una botella de agua, pero si lanza una cerámica posiblemente se parta. Y bajo aislamiento eléctrico térmico tampoco, no controla tranquilamente el frío o el calor y también hay bastantes elementos. Yo recuerdo los enchufes más antiguos que teníamos en nuestra casa, incluso los interruptores más antiguos estaban hechos de cerámica. En la actualidad se hacen de plástico para reducir costes, pero anteriormente era de cerámica porque no tenía aislamiento eléctrico. No tenía conductividad eléctrica. Son ampliamente utilizados en la construcción, industria y aplicaciones técnicas. ¿Cuáles son las propiedades de los cerámicos? Bueno, la alta dureza. El material cerámico es muy resistente después que se hace la cocción, muy resistente al desgaste y a los arañazos. Igual el desgaste del plástico es mucho menor dependiendo del tipo de plástico que estamos trabajando y el arañazo igual. Es frágil, tiene una baja tenacidad, es decir, se puede romper fácilmente bajo impacto de deformación. Si intento deformarlo lo rompo o si lo lanzo o se cae puede romperse. Esa es la desventaja de la cerámica con respecto al plástico. Tiene una resistencia térmica, soportan temperaturas muy elevadas sin fundirse. De hecho, tengo una cerámica que la estoy utilizando, una cerámica que tengo en la casa que dice en la parte de atrás, dice Owen Safe, seguro en horno, y he cocinado cosas en la cerámica y la cerámica no se ha roto. Entonces hay una cerámica de bastante resistencia térmica maravillosa. Me ha servido para hacer varias cosas. Igual también se utiliza cerámica en otras cosas, en otros vasijas para cocinar, etcétera, etcétera. Y también no solamente para cocinar en horno, sino para cocinar en estufa también. Aislamiento. Funcionan como buenos aislantes eléctricos y térmicos. Igual que el plástico, tiene una capacidad de aislar el calor y de aislar la electricidad y estabilidad química. Son muy resistentes a la corrosión y a los agentes químicos, igual que el plástico, dependiendo también del tipo de plástico, para que no se funda. El cambio, la cerámica es mucho más resistente que el plástico, en este caso. Y por último, tenemos los materiales vítreos, que vienen de la palabra vidrio. Materiales vítreos son sólidos amorfos inorgánicos, también es un material inorgánico. Se crea un material inorgánico al crear el material vitrio y es amorfo, no tiene una forma definida, a menos que se procese y se moldee, etcétera, etcétera. Duros, frágiles y generalmente transparentes. Sobre todo la cerámica, el material vitrio es muy transparente, es absolutamente frágil, pero también tiene una capacidad de dureza. De hecho, tanto que hay vidrios de seguridad, por ejemplo, que pueden ser muy duros. Caracterizados los materiales vítreos con una estructura atómica desordenada similar a la de un líquido conocida como líquido surenfriado. Es decir, porque el material es amorfo y entonces se puede mover tranquilamente, pero a una cierta temperatura. También vuelve a utilizarse el calor aquí. Están compuestos principalmente por sílice, fundentes y estabilizantes, es decir, elementos materiales que permiten, materia prima que permiten que se fundan y estabilizantes que permiten mantener la forma después de que estén materiales fundidos. Yo lo fundo, lo enfrío, le doy la forma y lo enfrío, pero no lo cristalizo, no lo convierto en cristal, que es mucho más oscuro y menos transparente. Destacan por su resistencia química, transparencia y aislamiento eléctrico también. La otra ventaja del vidrio es que aísla la electricidad. Características, la estructura es amorfa, carecen de orden a largo alcance, a diferencia de los materiales cristalinos. El cristal sí tiene una forma definida porque al fundir se crea una estructura interna. En cambio, el vidrio es absolutamente amorfo. Desde el punto de vista molecular, la fragilidad y dureza poseen gran dureza, pero son propensos a fracturarse ante impactos. Es decir,
mm, puedo crear materiales, pero si yo lo lanzo o le lanzo una piedra o lo sobretrabajo, lo presiono completamente, tiende a fracturarse. Y tienen isotropía. Isotropía es esa definición que está ahí. Sus propiedades físicas son iguales en todas direcciones. Es decir, a pesar de que tienen una forma amorfa, físicamente la propiedad va a ser la misma en cada una de las partes del material vítreo. Por eso tiene isotropía. Y composición se basan principalmente en sílice, arena de sílice, fundentes como carbonato de sodio. El carbonato de sodio permite unirse a la arena de sílice y permite que se funda el vitrio, y estabilizantes como la piedra caliza, y la piedra caliza le va a dar una estructura y una uniformidad al enfriarse del material vitrio. Ok, ahí tenemos la visión del material vitrio, forma en todas direcciones. Ok, si tienes duda de material vitrio o de material cerámico, lo puedes escribir o algún comentario. La idea es que vayas acercándote en tu casa y veas cantidad de cosas en serie. Por ejemplo, producir en serie eh, elementos plásticos, como lo podemos ver en varios colores, etcétera, etcétera. Producir en serie cerámica, producir en serie el vidrio, por ejemplo, por los vidrios que nos rodean constantemente, que tenemos en las ventanas o incluso en los espejos, por ejemplo. Ok, vamos a concentrarnos ahora en maximización de la producción, es decir, cómo vamos a maximizar la producción de cada uno de los tres materiales que estamos viendo. Esto lo vamos a ver de manera general, y la semana que viene, en la próxima clase, vamos a verlo un poco más específico, cuando hablemos también un poco del procesamiento de cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo maximizar un material plástico? ¿Cómo hacer más idóneo esa producción del material plástico? Bueno, primero, la maximización de la producción de material plástico se logra optimizando la eficiencia operativa mediante maquinaria moderna y automatización de procesos. Es decir, la maquinaria moderna cuando se producía en serie en el comienzo de la industrialización y después con el nacimiento del plástico, era una maquinaria muy rígida que requería cada vez más la intervención del ser humano. Eso se cambió y ahora se automatiza el proceso, la maquinaria es más moderna y permite producir en plástico sin menos intervención humana. Y la implementación de técnicas de manufactura para reducir tiempos y cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Que la producción de plástico no se pare por algún elemento del proceso que no permita avanzar. Eso es un cuello de botella. ¿Por qué? Porque imagínate tú que viene la producción en grande, imagínate una botella, y cuando llega pequeñito en ese momento se tranca la producción para poder salir. Entonces la idea es lograr eso, reducir el tiempo y que se produzca con mayor rapidez. Además, el uso de materiales reciclados es muy importante en la actualidad con la producción de plástico, el reciclaje. Eso también es parte de la maximización de la producción en la actualidad, la mejora de la eficiencia energética, producir una energía con menor energía, producir más, y reducción del espesor de los envases. Eso permite también un plástico que sea mucho más reciclable, y el control de calidad estricto que incrementa la rentabilidad. Es decir, un control de calidad en la producción del plástico de tal manera de que sea mucho más idóneo su manera de maximizar la producción. ¿Qué estrategias tenemos para maximizar la producción? Recuerda que todos los materiales que estamos consultando y conversando en la clase, con su bibliografía, lo puedes descargar en material de apoyo, en el portal, en material de apoyo dentro de la materia. Tengo que revisar porque tengo que corregir el error que está en la primera, en donde tiene que decir baja densidad, y lo subo entonces. Bueno, ¿cómo se maximiza la producción del material plástico? Eficiencia operativa es la primera, es decir, cómo es la eficiencia operativa para producir el material plástico con mayor rapidez y evitar cuellos de botella. Maquinaria moderna y automatización, utilizar equipos actualizados, incluyendo maquinaria con diseño integral que permite el funcionamiento continuo. Es decir, tú vas a producir un material en serie, pero necesitas además un diseñador industrial para que te diseñe la máquina. Vean las cosas, el diseño industrial puede trabajar en varias áreas. Entonces incluye maquinaria con diseño integral que permite el funcionamiento continuo, automatizando el proceso para mejorar la velocidad y reducir la mano de obra. Cada vez menos intervención humana y cada vez más rápido. Necesitamos una maquinaria moderna, automatizada y que sea de funcionamiento continuo. Parte de la eficiencia operativa también, o sea, cómo puede ser eficiente operativamente, mantenimiento preventivo de esa maquinaria, realizar inspecciones periódicas para evitar paradas inesperadas, y alargar vida útil de los equipos. Siempre es importante a la hora de trabajar con maquinaria, hacer inspección periódica, hacerle el mantenimiento que corresponda, engrasar lo que hay que engrasar para que se produzca con mayor rapidez y que no se dañe esa máquina.
Optimización del flujo de trabajo, identificar y eliminar los cuellos de botella, es decir, en dónde la producción se hace más lenta, dónde la producción tarda más, dónde la producción no está logrando lo que corresponde. Ese es el cuello de botella que está parando la línea de producción y hay que mejorar la secuencia de producción y la secuencia de tareas. Por eso identificarlo y saber cómo eliminarlo. Esa es la idea, darte cuenta de dónde se está produciendo el retraso en la producción del plástico. También gestión de materiales y recursos es parte importante a la hora de maximizar la producción del plástico. Uso del material reciclado, importante cada vez en la actualidad utilizar material reciclado, precisamente por la cuestión ecológica o medioambiental. Incorporar resinas trituradas o recicladas para reducir el costo de materia prima. Eso también te va a reducir el costo de la producción del plástico y sobre todo la dependencia de recursos fósiles. Es decir, cada vez más no depender de los elementos fósiles, que son el petróleo es fósil, el gas natural viene de fósil, el carbón no, pero son actualmente contaminantes. El carbón cuando se quema es muy contaminante, igual pasa con el plástico, el petróleo, que es muy contaminante al procesar. Entonces vamos a utilizar material reciclado. Pureza de materiales, mantener los plásticos limpios y secos y separados por tipo para asegurar la calidad de la producción, especialmente en los procesos de reciclaje. Entonces pulir, pureza de materiales, cuáles son los que se van a utilizar, cuáles no deberías utilizar. Pendiente de cuál es termoplástico y cuál es termoestable. Recuerda que el termoestable no se puede reciclar. Y reducción de espesor, disminuir el espesor de plástico en los envases para reducir costos y mejorar la sostenibilidad. Un plástico mucho más delgado es un plástico más reciclable. Eso es una maravilla. Y además puedes producir mucho más porque estás reduciendo el espesor de plástico y puedes utilizar más materia prima en otra cosa. Okay. Por último, calidad y diseño, y aquí es donde entras tú como diseñadora. Control de calidad, implementar pruebas rigurosas para asegurar la consistencia del producto final, lo que reduce desperdicio y retrabajo. Es decir, esos desperdicios y retrabajo lo hago en control de calidad y capacitación de personal, entrenar a los operadores en las mejores prácticas y uso de mantenimiento de la maquinaria, que todo esto incluye que el diseño que hayas realizado permite una consistencia en la producción del producto final y capacitar a ese personal para que el diseño se produzca como corresponde. Esa es la idea y ahí entra el diseñador industrial. Vamos a hablar ahora de la maximización de la producción, pero en los materiales cerámicos. La maximización de la producción en materiales cerámicos se logra optimizando cada etapa del proceso. Es decir, el material, ¿cómo se crea un material cerámico? Preparación de la materia prima, el conformado del material, el secado y la sinterización, que es el tratamiento térmico para que se fije, para que se fije el material cerámico. Entonces, primero hay que optimizar ese proceso, lo vamos a hablar ahorita, mediante el uso de maquinaria de alta precisión, automatización y control riguroso de la temperatura. Hay máquinas específicas, las vamos a ver máquinas especiales, hornos especiales para secar y hacer la cerámica mucho más rápida. Vamos a ver imágenes más adelante. Entonces, estas son estrategias claves que incluyen el uso de maquinaria a medida, es decir, medida porque está diseñada para producir esa cerámica en específico, optimización de la sinterización, es decir, del tratamiento térmico para que se asegure la calidad y se fije y la cerámica tal cual la queremos, y el uso de técnicas de conformado eficiente como la extrusión o el prensado isostático. No voy a hablar ahorita qué es extrusión y qué es prensado isostático, que son dos tipos de procesos para para crear cerámica, pero lo vamos a ver cuando hablemos específicamente de la producción de cerámica. Es parte también de los procesos de preparación, conformado, secado y sinterización. Estrategias entonces para maximizar esa producción de cerámica. Bueno, primero optimización de la sinterización, que es la cocción. El tratamiento térmico final a la hora de primero preparo el material prima, lo conformo en la forma que quiero, la seco y la fijo con sinterización, que esa es la cocción final. Utiliza sistemas de control de temperatura de proceso para asegurar la densificación correcta, es decir, para que la densidad de la cerámica que yo deseo sea la correcta, mejora el rendimiento del horno y ahorra energía. Eso se hace esencialmente en hornos, la parte de la cerámica, y a la hora de pintar se utilizan otros elementos, otra maquinaria. Sabemos que hay pintura a la mano, pero en este caso estamos produciendo en serie. Maquinaria de precisión y automatización. Implementar maquinaria a medida y automatización avanzada para aumentar la velocidad de la producción, reducir costos y mejorar la precisión micrométrica a la hora de producir cerámica, lo que es vital para la calidad. Entonces, esta es la primera idea.
Primero, darnos cuenta de que el sistema necesita la calefacción y segundo, una maquinaria que sea precisa y automatizada, que eso va a generar una mayor rapidez. Técnicas de conformado eficiente. Si yo quiero diseñar claramente con cerámica, yo tengo que saber cómo conformar, cuáles métodos como el presado isostático en frío y caliente. El presado es un tipo de producción de cerámica que utiliza elemento frío y elemento caliente. Entonces, qué método es eficiente para qué tipo de cerámica? ¿Qué método es eficiente para qué tipo de pieza? ¿Para el tamaño de qué pieza? ¿Qué método es eficiente para qué tipo de material? Entonces, tengo que pensar en esas tres cosas. Primero, tengo este material es mejor en colado o extrusión, este material es mejor en pesado isostático, este material es mejor para una pieza pequeña, una pieza mediana o la continuidad. O sea, yo pienso en eso, este material es mejor para que sea una pieza más larga, una pieza pequeña, esta técnica. Esta técnica de prensado, frío, caliente, colado y extrusión, qué método voy a utilizar y que es mejor para pintar, es mejor para producir en serie, es mejor para producir con mayor rapidez. Todo eso tengo que pensarlo a la hora de conformar, que conformar es ya cuando estoy haciendo la pieza en sí. Gestión del conocimiento de control y calidad, contar con personal experto en el comportamiento de las materias primas. Aquí necesitamos claramente un ingeniero químico que nos determine cuál es la idoneidad de la cerámica, o sea, hasta dónde llega el material, la materia prima, qué elemento de refuerzo de la materia prima, qué elemento para el secado le voy a agregar, elemento químico, cuando estoy hablando de elemento químico, le voy a agregar para de esta materia, el comportamiento de la materia prima nos va a permitir prevenir efectos, nos va a permitir mejorar la consistencia del producto, lo que maximiza el rendimiento. Entonces ahí necesitamos ser multidisciplinarios. Tú tienes la disciplina del diseño, sabes hasta dónde diseñar, pero una persona que trabaja el material te puede decir, ya va, ¿con qué tipo? Este material va a ser mejor para este tipo de pieza, sea pequeña, sea mediana, sea continua. Este material es mejor que lo trabajemos en este método, porque si no, se va a dañar, no va a tener la resistencia, no se va a lograr, etcétera, etcétera. Eso hay que pensarlo. Y reutilización de recursos, como hemos hablado en todas las clases, bueno, en todos los materiales que hemos hablado ahorita, implementar la reutilización del agua. El agua se gasta muchísimo a la hora de hacer cerámica porque el agua es importante a la creación de una cerámica y sobrante es el material en la fase de tratamientos adicionales. A la hora de pulir se pierde el material, a la hora de rectificar, quitar pedazos, extra cosas, se queda el material, agarrar ese material y reutilizarlo para reducir desperdicio y empezar a pensar en el reciclado también del material cerámico. Ya tenemos entonces la visión. Si tienes alguna duda o comentario sobre el material cerámico para que tengas una idea de la optimización para maximizar la producción, lo puedes escribir igual, lo conversamos al final. Y por último, vamos a ver la maximización de la producción del vidrio, el material vítreo. Esencialmente, cómo el material vítreo se puede maximizar. Entonces ya sabemos que el material vítreo es la producción de vidrio, tiene una forma amorfa, vamos a ver cómo logramos hacerlo desde el punto de vista desde la materia prima para llegar finalmente hasta el proceso en serie. Entonces la producción de materiales vitreos se logra mediante maximizar esa producción, la automatización avanzada, lo hemos hablado igual en el caso del material plástico y del material cerámico. Ahora lo vamos a ver que necesitamos automatización en el material vítreo. Optimización de energía en hornos. También lo vítreo, al igual que algunos momentos de lo plástico, requiere el uso de ciertos hornos. Lo vítreo también se maneja con hornos. Y uso intensivo del calcín, que es el calcín, el vidrio reciclado, el vidrio molido, lo reciclo. Y también la mejora del proceso de formado, el flot o soplado del vidrio, porque el vidrio se sopla y te da la forma definitiva. Entonces, ¿cómo mejoro ese proceso? ¿Cómo las máquinas también pueden soplar y mejorar el proceso a la hora de producir? ¿Y cómo puedo manejar el vidrio reciclado? O sea, el vidrio reciclado lo muelo completamente y lo utilizo para otros elementos. De esta manera, tecnologías modernas como sensores de visión artificial, control preciso del proceso, aumentan la eficiencia, reducen residuos y permiten la producción masiva, que es lo que más nos interesa. Producir cada vez más rápido el vidrio con menos residuos, con mayor eficiencia, que el proceso se cumpla como corresponda y que el objetivo, el producto final, sea el idóneo y el requerido. Para eso también está el control de calidad y por eso se hacen pruebas siempre, no solamente al diseñar, sino también pruebas que pueden
Pueden generar pruebas de diseñar y después de la prueba como tal de finalización del producto, puede volver a llevar a un rediseño también y eso no es ningún inconveniente, no debería ser un inconveniente a la hora del diseñador industrial. ¿Cómo maximizamos la producción del material vitro? Bueno, primero optimización de materias primas, vamos a lo mismo, de dónde sacamos la materia prima, el uso de la arena de sílice se debe utilizar de alta pureza para que el material sea mucho mejor. Se espera una pureza del mayor al 99% y se consigue así. El carbonato de sodio, que es el que más se usa como fundente, el que permite la fusión, y la caliza para la estabilidad. O sea, una caliza idónea, le da la estabilidad y le va a terminar de dar la forma cuando se hace el trabajo final de acabado de enfriamiento del vidrio, y el carbonato de sodio que permite la fundición como tal. Incorporación del calcín, que es el vidrio reciclado. Aumentar el uso de vidrio reciclado acelera la fusión, es decir, permite que se fusione mucho más rápido porque el vidrio reciclado ya se ha trabajado con un proceso, se reduce la temperatura del horno porque es vidrio reciclado y el consumo energético también porque eso va a permitir que se produzcan con mayor rapidez. Control de fusión y refinado, que es lo último importante a la hora de cuando fundo, creo esa forma amorfa que ya dijimos que era lo vitrio y cómo refinamos ese vidrio. Los hornos operan a temperaturas extremas, hornos de 1500 a 1600 grados centígrados, durante 24 a 50 horas para asegurar la homogeneidad. Es decir, el horno se calienta y se mantiene caliente durante un cierto tiempo, porque cuando tú vas a trabajar el vidrio ya sabes que hay una temperatura continua y constante. Si el horno reduce la temperatura, puede que el vidrio no sea homogéneo, el material vitrio que se va a convertir después en el objeto de vidrio no va a ser homogéneo y va a perderse la calidad. Es terrible que eso suceda, porque estás perdiendo material y no estamos en la incorporación de lo reciclado ni en la visión ecológica y medioambiental que estamos hablando. Siguiente estrategia para la maximización de la producción: la automatización avanzada, implementación de sensores para monitorear la composición química en tiempo real. Es decir, sensores para que nos demos cuenta. También hay maquinaria que vamos a ver, como la maquinaria sopla el vidrio, cómo se crea el vidrio como tal y cómo el vidrio está incandescente en un color muy oscuro y cuando se solidifica y se enfría queda esa transparencia maravillosa. Entonces, implementación de sensores, monitorea la composición química en tiempo real y los robots para manejar el vidrio, lo que minimiza errores humanos y tiempos muertos, que es lo que queremos evitar, que se siga produciendo con mayor rapidez. Entonces, producir, en este caso, con este tipo de materiales, sabemos que requiere un proceso de inversión. Y por último, no menos importante, porque estamos ya en el proceso de cómo crear el vidrio, eficiencia en el moldeo y en el recocido. El vidrio plano se hace con un proceso de flotado sobre estaño fundido, que es el más eficiente para grandes volúmenes. Vean lo que te está diciendo aquí. Si yo quiero grandes volúmenes de producción en vidrio plano, lo mejor es que yo coloque el proceso de flotado, de soplo y floto el vidrio sobre un estaño fundido y va a generar con mayor rapidez. Si quiero un vidrio plano. Para vidrio hueco, que es la parte interna hueco, máquinas automáticas de soplado y prensado que pueden generar hasta 500 botellas por minuto. Soplo, prenso, enfrío, soplo, prenso, enfrío, son muy rápidas. Yo llegué a ver maquinaria de este tipo en una planta procesadora de Pepsi-Cola. Y me sorprendía con que la rapidez y también la planta procesadora, no solamente de creación de la botella, sino también la planta a la hora de lavar, de hacerle un lavado a la botella para poder utilizarla. La botella de vidrio se puede reciclar tranquilamente. Recuerdo que anteriormente tú las botellas de vidrio las llevabas como vacío y te daban, pagabas mucho menos cuando te devolvían, te entregaban las botellas llenas con productos nuevos completamente. Eso creo que ha cambiado porque nos hemos mudado más al plástico y dejado el vidrio. Pero bueno, el vidrio hueco es producido así. Y el recocido, uso de túneles, que son hornos de cocido especiales, con gradientes térmicos precisos, es decir, con la temperatura graduada de una manera precisa para evitar rotura y aumentar la velocidad del enfriamiento. Es decir, yo evito la rotura porque está controlado la temperatura que necesito para producir ese tipo de vidrio y de esa manera logro la temperatura del enfriamiento
porque después de que yo logré la forma del vidrio, yo reduzco la temperatura y se enfría ahí sin ningún inconveniente. También vamos a ver cómo vamos a manejar, pero ya tenemos el ejemplo. Si necesitamos un vidrio recocido, uso de túneles. Si necesitamos un vidrio hueco, es mejor máquinas automáticas de soplado y prensado. Y el soplado es muy importante sobre estaño fundido si queremos vidrios planos. Eso mejora la eficiencia y el recocido. Ok, ya tenemos entonces toda la visión de lo que es qué es la materia, cuál es el objetivo que pretendemos lograr, cuál es el contenido que vamos a ver y cómo podemos, qué es un material plástico, qué es un material vítreo, qué es un material cerámico y cómo podemos comenzar a pensar que tienes que maximizar la producción como diseñadora. Es decir, cómo vas a maximizar la producción del material plástico, cómo vas a maximizar la producción, material vítreo con quien te puedes apoyar y el material cerámico. Esta es más o menos la idea de lo que hemos planteado en la materia. Déjame ver si has escrito algo. Ok, todo claro hasta ahora. ¿Tienes algún comentario, alguna duda? Puedes escribir en el chat y lo leemos. Piensa que el primer hilo que yo estoy planteando está pensado para hablar de cuáles son esos materiales que nos rodean, o sea, empezar a identificar en nuestras casas qué material, ok, gracias, qué material es vitrio y en qué se usa. Yo, por ejemplo, tengo un material con un plástico extraño, una madera, que creo que es una madera aglomerada y tengo vidrio para la mesa, por ejemplo, pero también quiero vidrio en las ventanas. Y tengo material plástico también al frente, en la misma computadora tengo material plástico. ¿Y en dónde utilizo cerámica? Ya te conté el ejemplo, la cerámica, por ejemplo, para comer en los platos de la comida, pero también la cerámica que tengo para hornear con ese plástico que dice Owen, cerámica, perdón, que dice Owen Safe, que puede tener maravillosa ¿cómo que se llama? La capacidad de hornear sobre él. Eso es una maravilla. Entonces, y recuerdo que haber comido pasticho realizado en cerámica. Son material de cerámica Owen Safe, una cerámica especial para, y se hace pasticho ahí, se calienta y el sabor es totalmente distinto. O sea, eso hay que pensarlo también. ¿Cuáles son los objetos que nos rodean? Porque si no entendemos los objetos que nos rodean como diseñadora, la observación es estimulada completamente a la hora de pensar y de diseñar desde el punto de vista de los materiales, identificar qué es lo que tenemos. Y en vidrio tengo también aquí una botella, botellas de licor, por ejemplo, la botella de licor que requiere un soplado específico. Y además que también la botella se diseña para el objeto. Pensemos, por ejemplo, en la botella de vidrio de Coca-Cola o la botella de vidrio de Pepsi, que es una botella mucho más uniforme. La de Pepsi, la de Coca-Cola tiene unas curvas específicas porque además también es la venta del producto, la forma en que te están vendiendo, y eso pasó después, la botella de Coca-Cola, la imagen pasó después a las botellas de plástico también, y todo viene inspirado en el vidrio. Eso también hay que pensarlo. Y así sucesivamente, como anteriormente el agua, la leche, los elementos del líquido venían en elementos, en botellas de cerámica, botellas de vidrio, y en la actualidad pueden venir en botellas de plástico y en otra cantidad de materiales para tener la larga duración. Eso también tenemos que pensar. Bueno, creo que ya tengo más o menos la idea de todo lo que viene que ver con maximización de la producción de la materia. Es importante entonces que revises el portal. Si no tienes acceso, por favor escribe, persigue a la gente de la universidad para que tengas acceso, puedas responder la primera asignación y el primer hilo, ahora se llaman hilo, y también puedas responder. Debo revisar si coloqué ya lo de participación, que se coloca evaluado en clase, y después consecutivamente iré colocando el segundo hilo que va a estar relacionado con lo que estamos hablando y la segunda asignación hasta que lleguemos al proyecto final, que tengo entendido que también van a cambiar el nombre, se va a llamar anteproyecto y presentación del proyecto final o algo así por el estilo. Lo vamos a ver en ese momento. Y te acuerdas que nosotros, la universidad evalúa con 3 hilos, 3 asignaciones, que son asignaciones pequeñas, no tan amplias. El mayor peso de la evaluación es el proyecto, que se divide en 2 partes. El anterior se llamaba presentación del proyecto y proyecto final y presentación del proyecto. Creo que ahora va a ser anteproyecto y proyecto final o algo así. Se evalúa con 2 exámenes,
un primer examen que yo lo tengo planificado hasta la semana 4 y otro hasta la semana 7. Y por último, cuando ya el material esté mucho, y lo último es la participación. Con eso te da el 100% completo y recuerda que puedes revisarlo en los 3 puntos suspensivos donde dice informe de progreso. Bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, vamos a terminar entonces con la primera clase de tecnología de la producción 2. ¿Alguna duda, comentario? Creo que no. Ok, bueno. Déjame parar entonces, nos vemos entonces en la próxima clase. Bueno.